Hoy vamos a ver una historia. Pues yo deseo que Dios hoy, así como lo hizo conmigo a través de su palabra, y veamos esta historia como pues algo de mucha importancia para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el que quiere vivir bajo el orden de Dios. Una historia muy triste para la humanidad, para el hombre. Se trata de la caída del hombre, algo que hasta hoy en día pues sigue esa historia repitiéndose en muchos de nosotros. A veces uno quiere verlo, y sí, en parte sí, como que esa desobediencia del hombre se mira afuera, pero cuando te pones a estudiar resulta de que no, resulta de que dentro de la mente iglesia esa historia se sigue repitiendo. Abran su Biblia en Génesis capítulo 3. Capítulo 3, desde el 1 al 23, 24. Si alguien puede ayudarme a leerlo, así un poquito rápido, cualquiera que lo tenga. Génesis capítulo 3 al 24. Sí, hermano. Desobediencia del hombre, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios las había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y en polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya te herirá en la cabeza y le herirás en la calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él enseñará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás, y maldita serás la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás. Plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y en polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que alabrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén, hermanos. A veces se piensa mucho hablar de esto. Ya una vez sucedió aquí. Cuando no se entiende y no se estudia la palabra, respetando el orden de Dios, y que Dios les bendiga a todas las mujeres, las mamás, hermanas. Yo jamás tendré algo contra ustedes, jamás, pero yo espero que a través de lo que ustedes hayan aprendido, de lo que se les enseña, puedan recibir esto como un mandamiento de Dios, porque así lo es, y que tenemos que vivir bajo el orden de Dios establecido por Él. Pero tan grave fue la desobediencia de Adán y Eva, que nos alcanza todavía. Hoy, a través de la, ¿cómo le dicen?, la evolución del ser humano, en la teología, a todo le han cambiado. Al que es alcohólico, a hoy ya no se le llama alcohólico, es una enfermedad. Y así han ido cambiando las cosas. Pero desde aquella historia, desde aquel tiempo cuando sucedió esto, a partir de allí, pues ya no fue la paz que Dios les había dado, ya no fue el ambiente donde vivían el hombre y la mujer. A partir de ahí ha sido, o eso nos trajo allá al hombre vivir pues en pleitos, en que la mujer siempre desde ese tiempo ha querido ser líder, cuando de acuerdo a lo establecido por Dios no puede ser. No puede ser. Y usted lo está mirando.
El apóstol Pablo nos lo vuelve a decir otra vez. Pero por causa del pecado, pues hoy la humanidad vive así. Pero lo más triste es que aún conociendo los mandamientos de Dios, como lo hicieron ellos, se puede entender que aún sabiendo qué debían hacer y qué no debían hacer, lo hicieron, desobedecieron. Hay muchas maneras de explicarlo. Hay personas que sí lo explican y piensan que uno está contra la mujer, pero no es así. La Biblia nos dice y nos enseña cuál fue el orden de Dios establecido desde aquellos tiempos, desde que Él creó al hombre. Hubo reglamentos, estableció un mandamiento que le fue dado directamente a Adán. Pero vemos cómo el ser humano, de allí para acá, y lo podemos ver en Adán mismo, como nunca nos queremos hacer responsables de nuestros actos, nunca. Y usted lo puede ver cuando Dios le dice a Adán, le dice, ¿por qué comiste o comiste? Y luego, fíjense bien, luego dijo, pues la mujer que me diste. O sea, buscando un culpable. Y va la mujer y le dice lo mismo, no, pues la serpiente me engañó. Y hasta hoy somos así, tenemos esa naturaleza de no ser responsables de nuestros actos. El hombre siempre ha tratado de ocultarse, y ahí desde ese tiempo lo intentó, cuando desobedeció y miró que estaba desnudo. Ustedes pueden ver que ellos, en su intento por esconder su pecado, se formaron unos delantales de higueras, dice la Biblia, hojas. Quiero imaginar que estaban un poco grandes, ¿no? Literalmente, podemos entenderlo literalmente y espiritualmente. Un delantal, ¿qué es lo que alcanza a tapar? ¿Qué cubre? ¿Cuánto nos cubre? El intento del hombre por cubrir sus pecados es el frente nada más. Eso es lo que ellos alcanzaron a cubrir en su ¿cómo lo podemos decir? En su capacidad. Y eso sigue, hermanos. El hombre sigue intentando cubrir su pecado con otras cosas que no se puede, que Dios no lo acepta. O esconderse. ¿Se acordarán de un personaje? ¿Alguien me puede mencionar un personaje que quiso huir de la presencia de Dios y se trató de esconderse? ¿Quién fue? Exactamente. ¿Lo logró? No lo logró. Y es exactamente lo que hoy nos pasa. Intentamos eso. Una vez que pecamos, que faltamos, que violamos la ley de Dios, intentamos escondernos, pero nunca lo vamos a poder lograr. Por eso cuando el versículo dice y Dios se paseaba, imagínense echando un poquito a andar nuestra imaginación y volvernos hacia atrás. ¿Dónde estaban viviendo? En el huerto del Edén, algo hermoso, algo puro. Sin embargo, pecaron. Para ponerse a pensar, ¿qué será de nosotros en este tiempo? Y no es que me esté justificando, ¿qué será de nosotros? Pero fíjense bien cómo Dios, desde antes de eso, podemos ver y entender que un plan de salvación Dios ya lo tenía. Y ya sabía que iban a pecar.
Y hay unas preguntas, me hicieron una pregunta que yo no la puedo contestar. Sí, entonces, ¿por qué Dios los creó? Es una pregunta y hay que investigarla. Puede ser que encontremos la respuesta a través de la Biblia. ¿Por qué? Para entender el capítulo 3, no lo vamos a hacer ahorita, pero si usted quiere apuntarlo, puede apuntar y leer el capítulo 2 y le va a ser más fácil entender el capítulo 3. A menos yo tuve que hacerlo y no lo entendí todo. Por eso me preocupa. A la hora le decía al hermano Antonio, le decía, pastor, estoy preocupado porque a veces lo que menos deben de hacer ni dejarlo el ahí se va o no ponerse a estudiar. Es por eso que en este lugar principalmente el pastor se nos encarga y se le dice a la iglesia tener mucho cuidado de no torcer la escritura. Eva lo hizo y usted se puede fijar dónde lo hizo. Cuando la serpiente cuestiona, dice lo que hace Satanás, cuestiona la bondad de Dios, la autoridad de Dios, y donde le dice, en otras versiones dice, con que, una palabra como duda, con que Dios te dijo que no comieras. Otra mentira, no es cierto, no morirás. Dios no dijo en ningún momento, nos volvemos un poquito atrás, jamás Dios dijo, ni lo toques. Eso no dijo Dios. Él fue muy específico y dijo, no comerás. No dijo, ni lo toques. Se puede creer, y a lo mejor es teoría, donde ese árbol, ellos, si hubieran obedecido, probablemente hubieran podido jugar y sombrearse en ese árbol. El orden, el mandamiento de Dios era, no lo comas. ¿Sí? Es lo mismo ahora, cuando Eva dice, y miró. Fíjense bien esto, y miró. Esto puede ser para los hombres, para mí, principalmente. Y miró. ¿Por dónde entra el pecado, el deseo? Por ver. Y no se los quisiera decir, pero pues no puedo callarlo. El hombre, refiriéndose al hombre, miró. ¿Qué miró? En este caso, lo más débil que el hombre, el pecado que más fácil o más cae el hombre, es la mujer. Miró. Por allí entra. ¿Sí? ¿Cuánta astucia tenía y tiene Satanás? Porque la sigue teniendo. Es el padre de la mentira, lo dice la Biblia. En Apocalipsis 2:9 nos dice igual, la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Dice, ¿hasta dónde nos traslada? Donde el diablo no le gusta mucho, creo, escuchar esto, porque sabe que allí se anuncia ya bien cerquita su final, muy cerca. Pero Dios en su grande sabiduría, pues lo va a exterminar. Vamos, lo va a eliminar. ¿Cómo podemos ver esto? Que eso va a ser así como lo hizo. Dice, imagínese usted, si el hombre, una vez pecando, cuando ahí menciona, donde dice que puso querubines y una espada para proteger el árbol, y ya no tanto el árbol, hasta el camino. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Pero fíjese, fijémonos bien, Dios en su misericordia ya tiene un plan de salvación
Ya sabía que iban a pecar. Los miró cómo se habían ellos tratado de proteger y ¿qué les dijo? ¿Qué hizo con ellos? En vez de, tal vez algunos de nosotros, en mi caso yo dijera, yo hubiera sido Dios, pues los termino y tan se acabó. Pero Dios, vemos cómo Dios muestra su misericordia desde aquel tiempo y tenía un plan de salvación y era a través de un sacrificio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Los vistió de qué? De piel de animales. Y eso no lo podemos cuestionar. Allí nos daba a entender que iba a hacer y fue a través de un sacrificio. Murieron inocentes. Diga usted, ¿tendrían culpa los animales de que el hombre hubiese pecado? No la tenían. Sin embargo, murieron. Hubo muerte para poder vestirlos. Y desde ahí se viene anunciando el sacrificio, se viene anunciando lo que Dios iba a hacer, lo que Dios ya tenía preparado. Siempre ha sido un Dios de misericordia, de gracia, de amor. Desde esos tiempos nos muestra y hasta hoy nos sigue mostrando. Y luego el versículo que dice que Dios venía, imagínense, a visitarlos. Se puede pensar, si echamos a andar nuestra imaginación, nuestra mente, podría ser un horario así, fresco, tranquilo, y dice que venía y se paseaba en el huerto. ¿Y qué les decía? ¿Qué le dijo a Adán? ¿Dónde estás? Imagínense, ¿dónde estás? Lo mismo nos dice ahora, ¿dónde estás? Volviendo a hablar de los matrimonios, ¿dónde estás? Me lo dice a mí, se lo dice a usted, a la mujer, ¿dónde estás? Y es que de ahí nos damos cuenta cuando en otra parte en el Nuevo Testamento dice, ¿quién eligió a Dios? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? ¿Quién buscó? ¿Quién lo buscó? Dios mismo lo buscó. Aún en su condición ya de pecadores, Dios nos dice todavía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y eso es personal. En nuestra vida cristiana, ¿dónde estás? No te puedes esconder. También podemos ver que la mujer en el momento que comió el fruto, y no estoy culpando del todo a la mujer, pero vea su Biblia y dése cuenta por usted mismo o usted misma, le invitó. Y es lo mismo ahora, hermanos jóvenes. ¿Quién no le dice, tanto aquí los jóvenes? Oye, saliendo de aquí vamos allá, ¿a dónde? Pues allá. ¿A dónde? ¿A lugares prohibidos? ¿A dónde? A ver, un joven que lea ahí se me no apunté la cita, pero es en Proverbios 1:10 al 15. Un joven, por favor. Proverbios capítulo 1 verso 10 al 15. Licito, Kikín. Capítulo 1 verso 10 al 15. Dice la palabra: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Pues trajéremos vivo como al Seol y enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, hallaremos nuestras casas de despojos,
Hay que cuestión entre nosotros, tengamos todas una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de las veredas. ¿Sí? En otras versiones dice exactamente joven, incluso lo dice en diminutivo, jovencito. No hagas esto, no hagas esto. Porque el pecador, el que cae, si ve que tú estás bien, que tú tratas de ser otra persona, que tratas de obedecer a Dios, no le va a gustar, siempre va a querer que vivas en su misma condición. Y es por eso que Dios nos previene. Es un consejo a los jóvenes y también a los adultos, porque no, la tentación siempre está ahí para todos. Satanás sigue siendo el mismo. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Eva no se asustó al ver una serpiente hablar? En teología dicen los estudiosos que probablemente sí tenía sus patas. ¿En qué se basa? En cuando Dios la maldició, le dijo que iba a andar arrastrándose. Otros dicen que probablemente ellos podían comunicarse con los animales, por eso no les sorprendió tanto. Por eso la escuchó y entablaron una conversación. Pero el plan del Satanás, el objetivo que él quería lograr era Adán, el hombre creado por Dios a su semejanza. ¿Cuál fue el medio? La mujer. No se sientan mal, hermanos, porque aquí también para nosotros hay mucho y nos hace responsables también. Porque dentro de la iglesia puede haber mujeres muy piadosas viviendo bajo el orden de Dios, si así lo quiere, desde luego. Y no vivir como el mundo está viviendo, y no vivir bajo la maldición de la desobediencia de Adán y Eva. Cuando habla de las mujeres, de la ¿cómo se llama? La compañía idónea. ¿Recuerda usted alguna mujer ejemplar, buena, en la Biblia? ¿Recuerdan alguna, hermanos? Sara, exactamente. ¿Recuerdan una mujer muy mala y mal ejemplo que inducía a su marido a hacer cosas que no eran buenas ante Dios? Dice, hermano, que el asunto es que sí sabemos. El problema es por qué no vivimos lo que Dios dice, o por qué no querer vivir bajo el orden de Dios. La responsabilidad es para los dos, no es para uno. Pero usted puede, ahora volvemos otra vez hacia atrás, tomando muy en serio esta historia. Usted puede ponerse a pensar qué tan fuerte fue esa caída. Bueno, si lo hablamos literal, una caída de esta altura sí duele. De una escalera, pues más. ¿Qué tan fuerte fue esa caída? ¿Desde qué altura? Bueno, si lo vemos literalmente. Y es por eso, y más en este caso los líderes, pastores, se preocupan tanto por la iglesia, por lo que Dios les ha dado a cuidar, a liderear. Usted ha escuchado gente donde dice: ¿quién inventó el trabajo? El trabajo no es maldición, porque la Biblia no lo dice. El
trabajo es una bendición, porque desde el principio lo hablábamos yo dialogo con él, con el pastor, el trabajo, porque Dios cuando puso el hombre, dice, lo puso a cuidar, o sea, se supone que ya cuidaba de los árboles, de lo que había dentro del huerto del Edén, y a través de ello venía la bendición, y a través del trabajo hoy en día viene la bendición. ¿Quién no sale a trabajar y le dice voy a trabajar por mis hijos, por mi familia? Y trabaja y recibe. Y eso es bendición. El trabajo no es una maldición. Podemos decir a la tierra, sí, sí. Pero volvemos a ver otra vez la gracia de Dios tan grande, que si está en nosotros, si obedecemos, la tierra, su tierra, puede volver a ser bendecida por Dios. Lo que vimos antes en cuestión de la autoridad del hombre sobre la mujer, los que ya son parejas, son matrimonio, saben de lo que está hablando la Biblia, saben a lo que yo trato de recordarles, de enseñarles, ya saben. Y los que no son casados, pues lo van a saber después. ¿Sí? Una cosa es que el matrimonio camina en común acuerdo y se lleguen a acuerdos, incluso para servir aquí, es una cosa, y otra cosa es que si la mujer quiere, o la mujer pone sus condiciones porque tiene esa naturaleza de querer siempre adelante. Y cuando el hombre le quiere prohibir, pues es pleito. Y en ocasiones cuando la mujer ya va un poco adelante y el hombre recuerda lo que Dios dice, el mandamiento que Dios le dio y el orden de Dios, hace esto para acá. Bueno, se lo trato de explicar de alguna manera literal. Yo no sé de dónde la agarre, de los cabellos, no sé, pero a ver, ven para acá. Y es pleito, porque la mujer quiere ser líder. Y dentro del orden de Dios no es así. Porque la Biblia lo dice. Y a pesar de todo, cuando Dios le dice a la mujer, y a pesar de todo lo que has hecho y todo lo que hiciste, ahí le menciona cómo va a tener hijos, con qué dolores, las mujeres lo saben. Y aún así desearás, dice, le dice a la mujer, a tu marido, tener hijos con tu marido. Aún así. ¿Y quién dice la Biblia que tiene que tener el dominio sobre ella? ¿Quién lo dice? ¿O quién es el que tiene que tener el dominio hacia la mujer? El hombre. Pero también esto no quiere decir que la trates mal, que hasta te tenga miedo. No es así. No se refiere a eso. Se tiene que platicar, se tiene que basar en lo que Dios dejó estipulado, establecido en su palabra. En eso se tiene que establecer el matrimonio también. Porque habemos o hay hombres que piensan que como son la cabeza, como luego dicen, y hay un chiste que siempre se dice, el hombre es la cabeza y la mujer es el pescuezo y es la que lo mueve. Es un chiste, a mí no me gusta. No me gusta. No es eso, no, pero es el mundo. Es el mundo que hay. Y tristemente no es un chiste, porque ya es una realidad. En los matrimonios ya es una realidad, ya no es sorpresa que la que mande sea la mujer, más si trabaja, o más si o tiene herencias grandes, con más razón se siente con autoridad de estar sobre el hombre. Porque cuando el hermano tocó esos puntos del feminismo y todo eso, ustedes la recordarán, que Dios le bendiga donde quiera que esté, si es que Dios así lo decide. Se ofendió, lo catalogó como un machista. No, que Dios
Ah, sí, que Dios era machista. Pues aquí también, pues es servidor. Imagínense Satanás hasta dónde cuestiona la autoridad de Dios. Tanto es su afán, su objetivo de lograr y llevarse más gente, que lo intentó con el Señor cuando allá en San Mateo 48 dice, le pidió al Señor que lo adorara. Imagínense a quién pedirle el intento. ¿Qué nos esperamos nosotros, hermanos, cuando no estemos bien preparados y tener la verdad en nosotros, conocer la verdad? Somos presas fáciles. Tanto es su habilidad de engañar, que con la misma palabra, la mentira a veces está basada en la palabra nada más que torcida. Y lo acabamos de ver. Cuando Eva le añadió y dijo, no, pues es que ni lo toque, Dios no dijo eso. Por eso aquí está donde lo van a encargar. Fíjese bien qué es lo que va a decir, cómo se interpreta un versículo, de acuerdo a la misma Biblia, a un contexto bíblico, que es lo que me estaba enseñando allá adentro ahorita. Es muy importante, hermanos. Satanás te engaña o ha engañado gente por las religiones, doctrinas y cuántas cosas. Hay gente engañada. Dice la habilidad que sigue teniendo Satanás hasta hoy en día. A lo mejor repito mucho las palabras, por eso se insiste tanto en estudiar la palabra, en estudiar, porque se puede torcer con una sola palabra que interpretes mal, se tuerce, así como lo hizo Eva. Es un ejemplo que tenemos que estudiar. Yo no soy muy estudioso, hermano, me cuesta mucho leer, soy flojo, la verdad, pero hago el esfuerzo. Más cuando voy a estar enfrente de ustedes, más me preocupa no decirles algo o decirles algo que la Biblia no dice. Pero algo muy hermoso que podemos encontrar aquí: la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, que ya tenía un plan de salvación. Y que aún en nuestra condición, eso lo puedes ver en ti mismo si eres honesto con Dios y escuchar la voz de Dios que te dijera o te diga hoy todavía, ¿dónde estás? ¿Cuál era su plan? Su propósito no era para matarlos ni castigarlos, y hasta hoy en día es lo mismo para Él. Es decir, donde dice, vengan a mí, quiero que vengas aún en la condición de pecado o pecados que hayamos cometido y que estemos tratando de ocultarlos. ¿Usted cree que puede haber pecados ocultos dentro de la iglesia? Sí, sí los hay. Sí los hay, porque aquí puedes engañar pues, al pastor. Sí. Pero sí, porque ahí decían, no, pero es que si me ve el pastor, si me ve el hermano, despreocúpate de eso. De todas maneras, de Dios no te puedes esconder. Dios es omnipresente, está en todo lugar, te ve donde quiera que andes, qué es lo que haces. Entonces no te preocupes porque el pastor te vaya a ver. De todas maneras, Dios te está mirando y me está mirando. Entonces, todo esto que hemos estado viendo y muy conocido por muchos, pero ¿qué nos pasa? Lo vemos muy superficialmente nada más. Ah, sí, y ya sabemos que la que engañó a Adán fue Eva y con eso nos conformamos. No, hay que ir mucho más allá. Porque si no nos pasaría lo mismo de Adán. Ah, pues ella.
tú me la diste, yo nomás le obedecí. Dice, la irresponsabilidad del hombre. Y todos, no solo el hombre, la mujer también. La mujer le echó la culpa a la serpiente, tratándose de justificar a Dios. Y Adán bien fácil dice, pues yo me lavo las manos, fue ella. Pero no sabía que de todas maneras Dios lo iba a de alguna manera decir, no sé si llamarlo castigo o expulsarlo del huerto. Una palabra muy fuerte, y se lo comentaba ahorita al pastor. Si la tomas muy en serio en tu mente, en tu corazón, es bien triste y muy fuerte que alguien diga, vamos para afuera. Así como dicen los que reprenden a Satanás, fuera de aquí. Imagínense, qué triste. La palabra expulsión no es cualquier cosa. Es algo muy duro y pues Dios lo tuvo que hacer, lo hizo. Los echó fuera del huerto. Imagínense donde Dios había preparado, vamos a pensar de esta manera, a lo mejor es teoría, dice, un lugar donde Él venía pues vamos a decirlo, Dios nunca se cansa, pero pues venía a estar ahí con ellos, a descansar, a disfrutar de lo que Él había hecho, como una morada. Imagínense. Y el hombre descuidado. Y hoy en día todavía el hombre descuidando la salvación. Tomando por poco la misericordia de Dios, su gracia, el perdón. Imagínate. En el personal sí me he puesto mucho a pensar esto. Y lo demás, imagínense el por qué. Porque pues, uno ve su desnudez ante Dios. No importa cómo tratemos de escondernos, ni cómo nos vistamos, ni cómo andemos. Pero si pues ya no me volví a poner el traje porque me sentí muy, muy grande, muy protegido. Hasta en eso Dios nos encarga a través de las cartas del apóstol Pablo, le encarga a la mujer de qué manera se vista. No es para que los demás te vean. Es para agradar a tu esposo, que es lo que se tiene que hacer. Pero no, hoy en día se visten para que las vean, no a los hombres. O sea, provocativas. Y no es que traigas tu falda arrastrando, de todas maneras, eso no te hace santa. ¿Sí? Y hay lugares donde se cargan, hay doctrinas donde se cargan por ese lado. Dice, al hombre no tiene que andar con manga corta, al menos adentro de la iglesia, no. Olvídese que vaya a entrar con una bermuda allí, cuidando externo. Bueno, esto nos dice a través de la palabra que no nos podemos esconder y que no podemos hacer cosas por nosotros mismos donde podamos esconder el pecado, encubrirlo. No podemos, hermanos. Al menos conociendo a Dios, sabemos que donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, el lugar donde vayamos, Dios está ahí de todas maneras y nos ve. ¿Cuándo te das cuenta que andas en malos pasos, como luego dicen? Cuando caes. Y por andar en lugares prohibidos puedes arriesgar hasta la vida. Es eso. Dice un hermano que se metía a las cantinas hace muchos años, que iba a ver si encontraba un alma ahí para predicarle, imagínense. Y estando ahí, que el poder por él mismo no lo tenía para no caer.
Y es que hay gente que lo ve así. Alguien dice, ¿qué andaba haciendo ahí? No, pues dando mi testimonio. Imagínense hasta dónde se tuerce lo que Dios ha dicho. Una vez se los dije, vivir de las apariencias es bien fácil. Pero vivir la vida en Cristo es otra cosa. Y no hay necesidad que le preguntes a un hermano cuando está viviendo bajo la autoridad de Dios. Lo puedes ver al encontrarlo, a saludarlo. Puedes ver. ¿Sí? Y lo que puedo entender es que nosotros no somos mejores que ellos, que Adán y Eva. Ni usted, hermano, mejor que Eva, no puede ser. Todos tenemos la necesidad de la protección de Dios. Todos. Porque para nosotros es muy fácil decirle a un hermano que calla, por lo menos no soy como él. No eres mejor que él. De todas maneras eres pecador. Y estás en riesgo también de caer. Porque esa tendencia tenemos. Y hay iglesias donde practican decir, cometiste un error, hazte para allá. Es más, casi lo pone como castigado por ahí atrás. Imagínense, cuando la Biblia dice otra cosa. Que tengas misericordia. El apóstol Pablo dice, no sé que mañana pasado te encuentres en la misma condición. Por eso hablaba yo con un pastor una vez, no lo conocen ni los conocen, pero alguna vez que unos hermanos trataron de congregarse aquí y dijimos no, porque hasta yo lo apoyé. Qué mal nos sentimos todavía, al menos yo lo veo en él, y vemos a estas personas que pues, se cayeron cuando podían haber estado aquí. ¿Sí? Pero se aprende y esos errores no se pueden cometer, porque todos somos, ante Dios todos somos pecadores. La diferencia de que nos ha hecho, nos dio la salvación por medio de su Hijo. Esa es la diferencia, nada más. Y nuestro deseo de todos, pienso, del que pasa aquí, del que está allá, es el deseo de que muchos más alcancen la salvación o la obtengan. ¿A través de qué? De darles el mensaje. Nada más pensemos en esto. Si Dios nos dice a través de su palabra, otra vez le voy a repetir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Por qué te escondes? Y es el Dios mismo que hoy dice lo mismo, por amor. ¿Dónde estás? Pues muy sencillo, hermanos, hay mucho más que aprender, mucho más, como no se imagina, pero por los tiempos y a veces también por la capacidad de la mente, pues hay cosas que ya estando aquí pues se te olvidan, a veces por los nervios y porque le digo que preocupa no hablar lo que la Biblia dice. Eso es lo que, al menos a mí lo personal, siempre me ha preocupado eso. De hablar lo que Dios no ha hablado. Entonces, pónganse de pie y vamos a orar. Mejor corto el mensaje. Lleves esto en su mente, lleves el pasaje. Escuche la voz de Dios a través de ello. Y como le dije en una ocasión, Dios no nos habla para castigarnos, condenarnos, nos habla para que podamos enderezar nuestros caminos, si es que no estamos caminando por el camino. Hoy ya está abierto, ya no está vigilado el camino hacia la vida, hacia el árbol de la vida. Fue abierto por el sacrificio del Señor Jesucristo. Hoy tenemos entrada libre
para poder llegar a Él y pedirle perdón y que Él nos perdone. Esa es una gran demostración de la misericordia de Dios. Eso nos demuestra que aún siendo pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Ahora nos viste de una manera muy diferente, nos cubre todo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre, te doy gracias